Hoy extiendo sobre ti una bendición que nace del corazón de Jesús, que su gracia y su paz cubran cada espacio de tu vida y que su luz te acompañe desde el amanecer hasta el último suspiro de este día. Que sientas cómo el amor divino abraza tu casa y renueva tu esperanza. ¿Has sentido cómo a veces el aire en tu hogar parece cargarse de silencios inquietos o tu corazón late con una nostalgia inexplicable, aunque todo esté en calma? Hay instantes en que el alma presiente desafíos aun cuando los ojos solo ven rutina. Quizás en esos momentos tu espíritu anhela protección, dirección, una certeza de que no caminas solo y que tu vida tiene un propósito mayor. Déjame decirte que esas sensaciones no son casualidad ni simple cansancio, suelen ser el eco de una batalla espiritual real donde fuerzas invisibles intentan apagar tu fe y robar tu paz. Pero hay algo más grande aguardando por ti, la sangre viva de Jesús, capaz de romper cadenas, levantar muros de protección y encender una llama de poder sobrenatural en medio de la adversidad. Cuando decides abrir tu corazón, esa fuerza celestial se activa y nada puede resistirla. Por eso hoy te invito a unirte conmigo en un acto de fe que va más allá de las palabras. Vamos a sellar juntos tu casa, tus sueños, tu familia y tu caminar con la sangre preciosa de Cristo. Esta oración será el alimento de tu espíritu y el escudo que te cubra en las luchas visibles e invisibles de este día. Permite que el poder del cielo se haga tangible y marque un antes y un después en tu vida. Te animo a participar activamente. Deja en los comentarios la frase: "Mi casa está bajo la sangre de Jesús". Cada palabra escrita es una declaración profética que edifica murallas espirituales. Dale me gusta y comparte este mensaje porque así extiendes la protección a otros hogares que lo necesitan. Suscríbete si aún no lo has hecho. Cada gesto tuyo es parte de una misión mayor, un acto de compasión que ayuda a que esta comunidad crezca y la luz llegue a más corazones. Aquí no caminamos solos. Formamos una familia de fe, un ejército de oración, donde cada voz importa y cada testimonio fortalece. Te invito a escribir también Unidad y Victoria en Cristo para sellar nuestro compromiso mutuo y afirmar que juntos levantamos un muro de intercesión y apoyo. Así nuestras oraciones se multiplican y el poder de Dios fluye en cada hogar conectado por la fe. Tómate un momento para respirar hondo, cerrar los ojos y dejar que la presencia de Dios te inunde por completo. Abre tu corazón a lo que viene. Este es un tiempo sagrado, un umbral donde la palabra se vuelve escudo, la oración se vuelve llave y la esperanza se hace real. Prepárate para orar y declarar victoria sobre tu vida y tu familia. Comencemos juntos esta travesía de fe. Por ti que escuchas estas palabras y sientes el peso de los días que vivimos, yo clamo en lo secreto de mi alma y te digo, pido protección sobre los inocentes, sobre los niños que no comprenden el estruendo de la guerra, sobre los padres y madres que temen por sus hijos, mientras la tierra tiembla bajo sus pies. Declaro que tu vida es preciosa delante de Dios y elevo mi voz suplicando que ningún mal te alcance, que el Altísimo sea tu escudo y tu refugio, que en medio del ruido de los ejércitos encuentres paz como un río que fluye silencioso en la noche. Tú no eres un número en medio del conflicto, eres amado por el Creador, y por eso pido que su mano poderosa te cubra, que ángeles rodeen tu casa, y que la sombra del Omnipotente te oculte del peligro, así como está escrito. Aunque las montañas cambien de lugar y los collados se tambaleen, no se apartará de ti. Mi misericordia ni el pacto de mi paz se romperá. Dice el Señor que tiene compasión de ti. Isaías 54:10. En cada lágrima que derramas oro para que recibas consuelo, y en cada temor que te asalta, brote una esperanza nueva. Porque aunque el hombre proclame destrucción, la promesa de Dios permanece sobre ti.
No cierro mis ojos ante el dolor, no ignoro el clamor de quienes sufren a causa de las decisiones de los poderosos. Yo pido que la compasión de Dios descienda sobre los hospitales, los refugios, las calles devastadas, que la luz divina atraviese las tinieblas más densas y que en medio de tanta confusión y odio, un manto de reconciliación cubra a los pueblos heridos. Mi corazón se une al tuyo suplicando que la espada sea transformada en arado, que el llanto de los niños se vuelva risa, que los muros de enemistad caigan ante la palabra viviente que aún resuena porque no hay profecía más grande que el amor. Y aunque veas alianzas formándose, naciones conspirando y voces que profetizan calamidad, yo te digo, no estás solo en este valle de sombra, porque así lo declaró Ezequiel, hijo de hombre, profetiza y di: así dice el Señor, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Mesec y Tubal, y te haré volver y pondré garfios en tus quijadas. Ezequiel 38. Reflexiona, aunque los poderes de este mundo se enreden en sus planes, el propósito de Dios trasciende toda estrategia humana y Él sabe cuidar a los suyos. Por eso te invito a refugiarte bajo las alas del Altísimo, a no dejar que la desesperanza apague tu fe, a recordar que el Señor es fiel en medio del caos. Que aunque todo a tu alrededor anuncie peligro, tú puedas sentir la presencia de aquel que calma la tormenta y da sentido al sufrimiento. Pido paz sobre Jerusalén, pido paz sobre los niños de Irán, suplico restauración para los que han perdido todo, y que la justicia de Dios, que es más alta que los montes, se manifieste trayendo vida donde solo hubo ruinas. Declaro sobre ti un tiempo de refugio, que ninguna plaga toque tu morada, que aunque 1000 caigan a tu lado y 10,000 a tu diestra, tú permanezcas seguro, porque la mano del Señor sostiene tu historia. Oro para que el odio no tenga la última palabra, que el Espíritu Santo derrame bálsamo sobre cada herida y que aún en medio del juicio encuentres gracia para seguir adelante. Hoy me hago uno contigo en tu angustia y en tu esperanza. Invoco la promesa de restauración sobre tu familia, sobre tus sueños, sobre tu nación, creyendo que no hay noche tan oscura que la luz de Cristo no pueda penetrar. Sigo suplicando, sigo creyendo, sigo esperando que se haga su voluntad, que venga su paz, que la profecía se convierta en esperanza viva para todos los que anhelan ver un nuevo amanecer en medio de tanta desolación. Hoy, mientras las naciones se estremecen y los corazones tiemblan ante las noticias del conflicto entre Israel e Irán, yo vengo delante del Dios Altísimo a interceder por ti, por cada vida inocente, atrapada en medio de la tempestad. Clamo por los niños que no comprenden el estruendo de la guerra, por las madres que cubren con su propio cuerpo a sus pequeños en la noche, por los ancianos que recuerdan días de paz y por los jóvenes cuyo futuro parece incierto. Tú que quizás ahora escuchas alarmas y ves cómo el temor recorre las calles, te digo, no estás solo, porque yo me uno a tu dolor y elevo mi voz al cielo para que la protección divina te rodee como un muro inquebrantable. Declaro en fe que sobre ti se extiende el manto invisible del Dios de los ejércitos, que eres guardado bajo la sombra de sus alas, y que aunque la oscuridad trate de envolverlo todo, hay una luz que jamás podrá ser apagada. Clamo por la intervención celestial sobre cada ciudad, cada familia, cada corazón vulnerable. Suplico que el Señor envíe ángeles con espadas de fuego para rodear tus fronteras, que los inocentes encuentren refugio en la peña inconmovible y que la sangre inocente no quede olvidada ante sus ojos. Anhelo que en medio del estruendo puedas escuchar la suave voz del pastor llamando a sus ovejas, reuniéndolas en su redil de paz. Yo te veo, alma herida, y sé que muchas veces te has preguntado si la esperanza aún es posible, si hay consuelo en medio del llanto, si la promesa de restauración puede florecer sobre cenizas y escombros. Te aseguro que sí,
porque el Señor no olvida a los suyos, ni permite que el justo sea abandonado en su aflicción. En estos días de incertidumbre, levanto mi súplica por el fin del sufrimiento, por la curación de cada herida, por la sanidad de las memorias rotas y la restauración de la confianza entre los pueblos. Oro para que como un escudo la fe te rodee y apague los dardos encendidos del temor y la desesperanza. Recibo para ti la promesa eterna de la palabra, y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así dice el Señor Dios. Ezequiel 38. Esta declaración no es solo para los tiempos antiguos. Hoy, cuando las profecías parecen hacerse tangibles en los titulares del mundo, te recuerdo que la fidelidad de Dios trasciende generaciones. Él es quien sostiene la historia en su mano, quien permite que todo se sacuda para mostrar que solo Él es roca inconmovible. Reflexiona conmigo, lo que contemplamos no es casualidad, sino parte de un plan eterno donde incluso el dolor puede ser transformado en un testimonio de victoria. Sigo clamando, y no me detengo. Pido que la compasión de Dios te alcance, que consuele a quienes han perdido seres amados, que fortalezca los brazos cansados de quienes cuidan a los heridos, que multiplique el pan y el abrigo donde la escasez amenaza. Ruego por reconciliación, por corazones dispuestos a perdonar, por líderes sensibles a la justicia y la verdad. Yo sé que las lágrimas no caen en vano y que cada suspiro de súplica es escuchado en el trono de la gracia. Que la paz del Altísimo inunde las ciudades asediadas, que el río de su misericordia limpie la tierra ensangrentada y que renazca la esperanza en medio de la ruina. Miro a tu historia personal porque sé que este conflicto también despierta luchas en lo íntimo, tiempos de espera, silencios que duelen, promesas que parecen retrasarse. Te hablo a ti que sientes que Dios guarda silencio, que te preguntas si realmente cumplirá lo que te prometió. Recuerda, así como restauró a Israel tras el exilio, así restaurará tu vida, tus sueños, tu casa. Declaro que ninguna palabra que el Señor te dio caerá al suelo, que cada promesa se cumplirá aunque los años pasen y lo imposible se alce como un gigante delante de ti. Si alguna vez te has sentido solo, perdido o sin fuerzas para seguir, hoy te envuelvo con palabras de aliento. Dios no ha terminado contigo. Hay capítulos nuevos esperando ser escritos. Te animo a que tomes tus anhelos y los expongas delante del Señor, porque el tiempo de cumplimiento está cerca. Yo oro por ti, creyendo que el Espíritu de Dios está soplando vida sobre todo lo que parecía seco, que los huesos se levantarán como un ejército de esperanza, y que verás manifestarse la gloria del Señor en áreas donde solo veías derrota. Confío en que el Señor hará cosas aún más grandes de las que hemos visto, que hay milagros a punto de desatarse, promesas a punto de cumplirse. No te dejes intimidar por el ruido del mundo, ni por las voces de temor, porque el que reina sobre las naciones también reina sobre tu historia. Y aunque los vientos de la guerra arrecien, aunque la realidad grite destrucción, yo declaro sobre ti la promesa viva. Aunque los montes se aparten y los collados se muevan, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice el Señor que tiene compasión de ti. Isaías 54:10. Permite que esta verdad sea ancla firme para tu alma, en la tormenta bálsamo sobre tus heridas, lámpara encendida en la noche más oscura. En medio de las tinieblas Dios permanece, su compasión no falla y su paz es inquebrantable. Pido por ti y por todos los pueblos que la mano del Señor detenga la violencia, que traiga reconciliación donde hay odio, y que una nueva generación crezca bajo la sombra de su protección, aprendiendo a vivir en armonía y verdad. Oro por el día en que se acallen las armas y resuene el canto de la esperanza, por la restauración de todo lo que la guerra ha intentado arrebatar. Declaro que aunque el mundo esté en crisis, tú serás testigo del poder restaurador de Dios,
que tu vida será señal de que su amor vence al miedo y su luz vence a las tinieblas. Sigo intercediendo convencido de que el tiempo profético no es solo para Israel, sino para cada uno de nosotros. Prepárate para ver maravillas porque el Señor aún escribe milagros en historias humanas. Hay más por revelar, más por restaurar, más por sanar. No temas, mantente firme porque el Dios que prometió sigue obrando y su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Yo levanto mi voz delante de Dios, clamando con todo mi ser por tu protección y la de cada inocente que hoy sufre en medio de este conflicto entre Israel e Irán. Pido con un corazón compasivo y humillado que el Altísimo te rodee con su manto de paz como escudo infranqueable para los niños, las familias y todos los indefensos atrapados en el dolor de la guerra. En este instante, cuando los tambores de la violencia parecen ensordecer la esperanza, yo declaro que no eres invisible a los ojos del Señor. Cada lágrima tuya, cada suspiro de los que anhelan consuelo, son tesoros delante de su trono. Suplico que el Señor extienda sobre ti un refugio inviolable, que seas como ciudad amurallada bajo sus alas, y que la luz de su misericordia disipe las tinieblas que amenazan con sofocar tu espíritu. Recuerdo y tomo para ti las promesas antiguas de la palabra. Aunque se reúnan contra ti, no será por mí. Quien contra ti se levante delante de ti, caerá. Isaías 54:10. En medio de las alianzas humanas y los rugidos de naciones, yo pido que experimentes la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que ningún gobernante terrenal puede quitarte. Porque aunque los pueblos se sacudan y las amenazas crezcan como tormentas en el horizonte, Dios permanece como roca eterna, sosteniendo a quienes confían en Él. Te invito a que abraces esta verdad. La profecía no es solo para narrar destinos lejanos, sino para recordarte hoy que la esperanza nunca es en vano y que la compasión de Dios puede transformar la noche más oscura en amanecer de restauración. Clamo que la compasión divina sea bálsamo para los que han perdido a sus seres queridos, que el Señor envíe consuelo a las madres que lloran, a los niños que tiemblan y a los hombres que ven desplomarse sus hogares. Anhelo que cada rincón asolado por el conflicto sea visitado por el espíritu de reconciliación, que brote en medio de los escombros una semilla de esperanza y un nuevo canto de vida. Oro para que el miedo no tenga la última palabra y que el odio no logre enterrar la humanidad ni la ternura. Pido por ti que no te falte la fe, aun cuando todo parezca perdido, y que se levante un ejército de oraciones a favor de los que sufren, trayendo paz donde solo había angustia. Declaro sobre ti las palabras proféticas de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: yo estaré celoso por mi tierra y por mi pueblo, y en aquel día sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38. Permite que este eco de promesa resuene en tu alma, recordando que el Altísimo nunca abandona a los suyos, que en la hora más incierta, Él despliega su fidelidad y prepara caminos de salvación donde antes solo había caminos de dolor. Hoy clamo para que veas señales de su intervención, que aunque la coalición de naciones se levante y los enemigos parezcan innumerables, tú permanezcas seguro bajo el pacto eterno, cobijado en la sombra de su presencia. Pido protección para ti y para todos los inocentes. Ruego que ningún arma forjada contra los justos prospere, que el Señor confunda los planes de violencia y detenga el avance del mal. Oro con esperanza, creyendo que aún en medio de la crisis mundial, Dios está obrando para la restauración de los pueblos, para la reconciliación de los corazones, para la sanidad de quienes han sido heridos. Suplico que recibas fortaleza renovada cada día, que el desánimo no te derrote y que la luz del Altísimo te guíe paso a paso, aun cuando el camino sea incierto. Y mientras las profecías se cumplen ante nuestros ojos y el mundo se estremece, no dejes que el temor gobierne tu interior. Así como Israel fue restaurado en un solo día y la historia cambió, así también creo que Dios puede revertir tragedias
y escribir nuevas páginas de paz sobre naciones y familias. Te abrazo en oración, creyendo que la compasión de Dios se derrama hoy sobre ti, trayendo paz, protección y una esperanza que no se apaga, sino que se renueva con cada súplica y cada acto de fe. Yo clamo hoy delante del Altísimo para que la sombra de su protección se extienda sobre ti, sobre los inocentes, sobre los niños y las familias que sufren en medio del estruendo de la guerra, allí donde la incertidumbre sacude cada rincón. Declaro con todo mi ser que eres cubierto por el escudo invisible de aquel que guarda tus pasos, que ni el terror nocturno ni el estrépito del día podrán quebrar la esperanza en tu corazón, porque mientras todo alrededor parece desmoronarse, la mano de Dios es refugio y baluarte. Tú no estás solo. Clamo para que sientas el consuelo del Espíritu Santo envolviendo tus pensamientos, ahuyentando el temor que intenta atarte, encendiendo en ti la llama de la paz, aun cuando el enemigo rodea las ciudades y las noticias traen desaliento. Hoy te pido que aun si percibes que las fuerzas oscuras se levantan con furia, no permitas que la desesperanza te venza. En vez de retroceder, levanta tu voz y proclama conmigo: Dios pelea por mí. Así como el profeta Ezequiel habló de tiempos convulsos y la palabra anuncia guerras y rumores de guerras, así también proclamo sobre ti el amparo del Altísimo y la promesa de restauración para todos los que lloran, porque aunque los hombres proclamen una paz pasajera, hay una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que no se construye en acuerdos humanos, sino en el pacto eterno de Dios con su pueblo. No se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice el Señor que tiene compasión de ti. Isaías 54:10. Medita en esto, aun en medio del caos, el amor de Dios sigue firme, y su compasión se manifiesta ahora para ti y para cada vida herida por la violencia. Clamo por tu fortaleza espiritual, para que no caigas en la trampa del miedo, ni te dejes arrastrar por la angustia. Es tiempo de despertar, de aferrarte a la promesa viva, de buscar el rostro de Dios como nunca antes, porque estos días no son para tibios ni para indiferentes, sino para los que se atreven a hacer luz en medio de las tinieblas. Anhelo que tu fe se reactive, que la esperanza sea como un ancla en tu alma, y que tu espíritu se revista del poder y de la autoridad que provienen de lo alto. Si en este momento sientes que el frío espiritual ha tocado tu corazón, te invito tú que lees o escuchas esta oración a volver al altar, a reencontrarte con la intimidad divina, porque el tiempo es urgente y el llamado es ahora, no mañana. Yo intercedo para que el Señor purifique a su pueblo y despierte a los que duermen, para que seas tú uno de los que responde con valor y mansedumbre, abrazando la misericordia, aún para quienes consideramos enemigos. En este tiempo de señales cumplidas, donde el fragor de la guerra anuncia el cumplimiento de lo escrito, te pregunto con humildad: ¿estás dispuesto a responder al llamado de Dios y a levantarte como intercesor por las naciones? Si es así, une tu voz conmigo y permite que el Espíritu Santo sople vida sobre tu esperanza. Subirás como tempestad, vendrás como nube para cubrir la tierra. Ezequiel 38. Esta profecía nos recuerda que aunque las tinieblas avancen, el plan de Dios prevalecerá y toda tribulación prepara el camino para una revelación de gloria. No permitas que el temor ni la confusión dominen tu interior. Al contrario, te exhorto a vigilar, a orar, a mantenerte firme en la palabra y a extender compasión a quienes sufren, porque no es solo una lucha de territorios, es un clamor por el fin del sufrimiento y por el comienzo de una restauración profunda. Proclamo restauración para las familias quebrantadas, consuelo para los que han perdido a sus seres queridos, sanidad para los heridos y reconciliación entre pueblos que parecen irreconciliables.
Aunque las naciones tiemblen y las alianzas humanas se rompan, yo confío en que la luz de Cristo alumbrará aún los valles más oscuros y traerá un nuevo amanecer sobre Israel, Irán y sobre todos los pueblos atrapados en la violencia. Te animo a no bajar los brazos, a no perder la esperanza, ni dejarte llevar por la fatiga. Lo que está aconteciendo no es solo geopolítica, es el cumplimiento de los tiempos proféticos y es el llamado de Dios a que su pueblo despierte y camine en fe, intercediendo, compadeciéndose, llevando palabras de vida a quienes ya no creen. Recuerda que cada día es oportunidad para abrazar la esperanza, para declarar la protección y la paz que solo Dios puede dar, y para orar no solo por ti, sino también por los enemigos, pidiendo que el ciclo del odio y la venganza termine y comience una nueva era de reconciliación. Hoy, desde la intimidad de esta oración, yo te cubro en el nombre de Jesús, pidiendo que ninguna arma forjada contra ti prospere, que la tristeza se transforme en fuerza y que en medio de la tormenta puedas levantar los ojos y ver que Dios sigue siendo refugio seguro. Cree que aunque todo lo visible hable de destrucción, lo invisible prepara una restauración gloriosa. Este no es el final, apenas es el principio de un nuevo tiempo en el que veremos la mano de Dios manifestándose con poder y compasión, trayendo paz donde antes hubo dolor. Que la esperanza sea tu escudo y la palabra tu lámpara, mientras juntos clamamos por un milagro de paz para Israel, Irán y para cada inocente que anhela el fin del sufrimiento. Yo me pongo en la brecha y clamo con todo mi ser para que tú que escuchas estas palabras seas cubierto bajo el manto invisible de la protección divina, especialmente en estos tiempos de conflicto que envuelven a Israel e Irán. Elevo mi voz por los inocentes, por los niños que tiemblan ante el estruendo de las armas, por las familias dispersas, por los que hoy solo tienen el llanto como compañía en medio del temor. Pido que la compasión de Dios descienda como lluvia sobre los más vulnerables y que tú sientas que no estás solo ni desamparado en medio de la tormenta. Declaro que aunque las naciones alzan su tecnología y su poder militar como gigantes sobre la tierra, yo clamo a aquel que es el escudo eterno, el que resplandece como luz en las tinieblas más densas. Te cubro en oración creyendo que la palabra profética se cumple y que nada escapa al control del Altísimo, que anunció por Ezequiel lo que vendría sobre Persia. Hoy Irán, y nos mostró cómo la arrogancia de los enemigos no podrá vencer la fidelidad de Dios. Cuando Persia y sus aliados vengan como nubes sobre la tierra, Ezequiel 38, no temerás porque su promesa es un refugio seguro. Y hoy en medio del estruendo, recuerdo contigo que aun cuando la profecía parece cumplirse frente a nuestros ojos, hay esperanza para el que confía y se refugia en el Señor. Levanto mi súplica para que la mano del Todopoderoso intervenga, para que sea su fuego, su voz y su justicia, los que detengan la violencia, confundan el consejo de los malvados y traigan consuelo a quienes lloran. Yo sé que no es el poder humano, ni los tratados temporales lo que traerán la paz, sino la intervención milagrosa del Dios que cuida de ti y de su pueblo con celo y compasión. Y en esta hora oscura te animo a mantener la esperanza, porque cuando los enemigos parezcan triunfar, es entonces cuando el Señor se levanta en favor de los pequeños y quebrantados. Reconozco y te hago parte de esta reflexión que muchos sienten que la seguridad es tener muros, ejércitos y tecnología, pero yo te digo que la verdadera paz no viene de las armas, ni de la confianza en las alianzas humanas, sino del abrigo que ofrece la presencia de Dios, donde ningún temor puede anidar. Cuando Israel habita en seguridad sin muros, como lo dice la profecía, no es porque no existan amenazas, sino porque la protección última está en manos del Altísimo. Y así también tú puedes morar confiado en su sombra, aún en medio de la inseguridad aparente.
pido que mientras las alianzas de naciones se fortalecen y las señales se multiplican en los cielos y la tierra, tú no seas arrastrado por la confusión ni por el pánico, sino que recibas discernimiento y firmeza. Anhelo que tus ojos permanezcan abiertos y tu corazón anclado en la palabra viva, porque en los próximos días, en los meses venideros, cada decisión, cada pensamiento de fe será crucial para resistir el engaño y el desaliento que amenaza a los corazones cansados. Recuerda la promesa: aunque las montañas se muevan y los collados tiemblen, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz. Isaías 54:10. Esta palabra es lámpara encendida para ti hoy en medio del conflicto. Refúgiate bajo sus alas, porque su paz puede llenar los huecos más profundos del alma, aun cuando el mundo se desmorona alrededor. Declaro sobre tu vida que la restauración y la reconciliación no son sueños lejanos, sino realidades que Dios está gestando, aun cuando todo parece perdido. Así como Dios pelea por Israel, clamo que pelee también por ti. Que su escudo te rodee, que su luz disipe toda sombra, que su consuelo te abrace cuando te sientas débil, y que la esperanza nazca de nuevo aún entre escombros y cenizas. Yo oro para que la compasión se extienda sobre todas las familias que sufren, para que el odio sea transformado en entendimiento, y el clamor de los inocentes sea escuchado en el cielo, y respondido con actos de bondad aquí en la tierra. Que la promesa profética de paz y restauración se haga carne en medio de este conflicto, trayendo vida donde otros solo ven destrucción. Permanece firme tú que escuchas, porque el Señor no olvida a los que en Él esperan. Su brazo no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha cerrado para oír. Hoy, en medio de la guerra y la oscuridad, yo declaro esperanza, protección y paz sobre ti y sobre todos los que claman, sabiendo que la última palabra la tiene siempre el Dios de la vida. Yo me presento hoy ante el Señor, elevando mi voz y mi corazón en una súplica profunda por ti, por cada inocente atrapado en medio del conflicto, por cada niño, cada madre, cada vida afectada por la guerra que sacude a Israel e Irán. Pido con toda mi fe que la poderosa mano de Dios sea tu refugio, que te cubra como un escudo invencible en medio de las tinieblas, y que su paz inexplicable guarde tu mente y tu corazón ante los sonidos de la violencia. Declaro sobre ti la promesa de Ezequiel 38, que nos habla no solo de juicio sobre los enemigos, sino del despertar espiritual y del avivamiento que Dios trae aún en tiempos de tribulación. Cuando el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Isaías 59:19. Así como el profeta vio la restauración sobre su pueblo, hoy clamo para que la esperanza brote en tu vida como luz que rompe la oscuridad de la incertidumbre y el dolor. Sé que lo que está ocurriendo no es solamente el choque de potencias, ni una simple lucha de ideologías, sino un mover profundo del Espíritu de Dios que utiliza aún el temblor de la tierra para tocar corazones, abrir ojos y preparar el terreno para la venida gloriosa del Mesías. Yo suplico que tu alma no se hunda en el miedo ni en la desesperanza, porque el Señor sigue obrando entre las ruinas, restaurando, trayendo consuelo a los que lloran y sanando las heridas invisibles. Permíteme pedirte que no pierdas la fe, que no te apartes de la búsqueda de su presencia, porque en estos tiempos proféticos el llamado de Dios resuena con mayor fuerza sobre tu vida. Aunque los montes se muevan y los collados tiemblen, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá. Dice el Señor que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Recibe estas palabras como promesa viva. Nada podrá quebrantar el amor ni la protección que Él extiende sobre ti y los tuyos. Ahora te pido que mires más allá de las noticias y los análisis humanos, que reconozcas la urgencia de orar por quienes sufren, por las familias desplazadas,
por los que han perdido a seres queridos, por los que han perdido su hogar, para que el Dios de toda consolación sea bálsamo en sus lágrimas. Yo clamo para que las ciudades bombardeadas se conviertan en tierras de esperanza y que cada persona que ahora vive con temor sea rodeada por ángeles de paz. Ruego al Señor que las alianzas de las naciones, los discursos de poder y las amenazas de destrucción no sean lo que determine tu destino, sino la mano de Dios que dirige la historia hacia un desenlace de redención y restauración para todos los pueblos. Así como las profecías se entrelazan en Daniel, en Zacarías y en Apocalipsis, yo te invito a confiar en que aún en la crisis el Señor está despertando una generación que busca su rostro con pasión y anhelo de transformación. No es casualidad que tú estés escuchando esta oración ahora. No es casualidad que tu corazón sienta el peso de la intercesión. Yo creo y lo declaro que Dios te está posicionando para ser luz y voz profética en medio de tu entorno, para que no caigas en la confusión ni en la indiferencia, sino que seas un canal de su gracia, un centinela en tu generación. Pido que recibas discernimiento para comprender el tiempo que vivimos, para distinguir lo que es eterno de lo pasajero y para permanecer firme aun cuando los cimientos de la tierra tiemblen. Oro para que las promesas antiguas cobren vida en tu interior, para que te levantes y pidas: Señor, despiértame, hazme parte de tu mover sobrenatural, hazme instrumento de tu paz y tu misericordia. Mientras las naciones se agitan y el mapa del mundo parece cambiar, cada día yo proclamo sobre ti el Shalom de Dios, una paz que no depende de los acuerdos humanos ni de las circunstancias externas, sino que brota de la fuente inagotable de su espíritu. Que en medio de la tormenta su luz sea tu guía, que en medio de la amenaza su presencia te cubra como un manto, y que cada palabra profética se cumpla en tu vida, para bien y para gloria de aquel que reina sobre todas las cosas. Hoy intercedo para que el sufrimiento de los pueblos dé lugar al perdón, a la reconciliación y al renuevo, y para que aunque la noche parezca oscura, la aurora de la restauración brille pronto sobre ti, sobre Israel, sobre Irán y sobre toda la humanidad que anhela ser libre del terror y del odio. Así continúo orando, pidiendo que no te canses de esperar, que no abandones la esperanza, porque Dios tiene la última palabra. Cree, declara y recibe la misericordia de Dios es nueva cada mañana, y su pacto de paz es tu refugio seguro hoy y siempre. Por el poder de la fe me presento ante ti en este momento de oscuridad, intercediendo por cada vida inocente, atrapada en el cruce del conflicto, especialmente por los niños y los civiles, cuyas lágrimas y temores suben como clamor silencioso ante el trono del Altísimo. Clamo que seas refugio y escudo para quienes no pueden defenderse, que tu paz sobrepase las fronteras humanas y tu misericordia envuelva a cada familia herida. Declaro que aun cuando las tinieblas parecen intensificarse y las amenazas crecen sobre la tierra, tú eres la luz que nunca se apaga, la esperanza que sostiene a los abatidos. Como dice tu palabra, aunque los montes se aparten y los collados sean removidos, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dice el Señor que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Hoy, mientras el mundo observa cambios que podrían transformar naciones y alterar el curso de la historia, pido que tu Espíritu prepare nuestros corazones para ver tu gloria manifestarse en medio del caos. No permitas que nuestros ojos se fijen solo en la destrucción. Abre nuestro entendimiento para discernir el avivamiento, la restauración espiritual que profetizó Ezequiel, y para reconocer que aún en medio de la guerra, tú trabajas para traer arrepentimiento, para sanar y levantar a los que yacen en el polvo.
Te ruego que utilices este temblor mundial para despertar a muchos de su letargo espiritual, para que se reconozca el tiempo en que vivimos y nos volvamos a ti con humildad y esperanza. Sé que todo lo que ocurre en la tierra tiene un eco eterno y que aunque parezca solo una cuestión de geopolítica y alianzas, es el espíritu el que mueve las piezas invisibles del destino. Por eso, en medio de las noticias y de los temores, anhelo que renueves en nosotros el anhelo por tu presencia y la búsqueda sincera de tu voluntad. Si mi casa, mi corazón y mi vida necesitan ser sacudidos para que despierte a tu llamado, te suplico que lo hagas en tu gracia. Quiero ser parte del mover sobrenatural que anuncian tus profetas. Quiero ser atalaya para mi generación. Quiero alzar mi voz y declarar que la esperanza todavía florece entre las ruinas. No permitas que el dolor nos paralice, ni que el temor nos cierre los ojos a la promesa de restauración. Te pido que nos concedas discernimiento para entender los tiempos proféticos, para no ignorar la advertencia de tu palabra, sino abrazarla y caminar en la verdad. Que podamos ver cómo las profecías se entretejen, cómo Daniel habló de tribulación, cómo Zacarías profetizó el sitio de Jerusalén y cómo Juan en Apocalipsis revela la batalla espiritual que se intensifica. Hazme sensible a tu voz, atento a tu mover perseverante en la fe, sin dejarme arrastrar por el ruido de las naciones, sino permaneciendo firme bajo tu protección. Abre mis ojos para reconocer cómo las alianzas se reconfiguran, cómo Irán fortalece lazos con Rusia y China, cómo Turquía asume un rol decisivo, cómo Israel experimenta una aparente seguridad tal como fue anunciado en Ezequiel 38. Señor, tú ves más allá de la geografía y la política, y tu mirada abraza a cada persona herida, a cada pueblo dividido, a cada niño que teme. Por eso clamo por paz sobre Jerusalén y sobre cada nación envuelta en este conflicto. Pido que tu mano detenga el avance del mal y que el llanto de los inocentes se transforme en cántico de esperanza. Declaro que el dolor actual será el umbral de la restauración, que la oscuridad dará paso a la luz y que tu fidelidad será el escudo de quienes en ti confían. Que en medio de la crisis tú levantes hombres y mujeres dispuestos a orar, a consolar, a sanar e interceder. Que Europa, hoy sumida en crisis moral y de identidad, también reciba la oportunidad de volver a ti y ser renovada. Que ningún muro espiritual impida el fluir de tu gracia. Te suplico que seas consuelo para los que lloran medicina, para los corazones quebrantados refugio, para quienes sienten que han perdido toda esperanza. Yo me uno al clamor de los que no tienen voz y levanto mi súplica para que tu paz, esa paz que trasciende todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones en este tiempo de prueba. Amén. Yo clamo a lo alto por tu vida y la de todos los inocentes que sufren en medio de esta guerra entre Israel e Irán. Levanto mi voz y suplico por la protección divina sobre cada niño, sobre cada familia que hoy tiembla ante el estruendo de las armas y la incertidumbre del mañana. Te pido que te refugies bajo las alas del Altísimo, que encuentres abrigo en medio del caos y que ningún mal logre tocar tu morada. Así como está escrito, aunque los montes se aparten y las colinas se muevan, mi amor inquebrantable no se apartará de ti, ni mi pacto de paz será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Isaías 54:10. Hoy, al recordarte esta promesa, quiero que sientas el consuelo profundo de saber que aunque la tierra sea sacudida y las naciones tiemblen, el amor de Dios permanece contigo, y su paz sobrepasa todo entendimiento, incluso en los momentos de mayor angustia. Veo como tantas naciones antiguamente conocidas como faros de fe, hoy se ven envueltas en sombras de secularismo, perdiendo el rumbo espiritual que un día las sostuvo, pero en medio de la oscuridad, yo declaro que eres luz, que tu esperanza no se apaga.
Pido a Dios que abra tus ojos para que veas que aun cuando los poderosos se confabulan y alianzas ocultas se forman, hay un refugio eterno disponible para ti y para cada vida inocente atrapada en este conflicto. Oro para que en los días en que las potencias de la tierra vacilan y el miedo parece avanzar, tú recibas el escudo de la fe y la armadura de la esperanza. Cuando los gobiernos duden y la inseguridad aumente, que sientas que el Espíritu Santo mismo te sostiene y te anima a mantenerte firme. En este tiempo de aparente paz, donde el peligro se cierne disfrazado, yo me pongo en la brecha por ti, intercediendo para que no caigas presa del temor ni de la indiferencia. Oro para que Europa y todas las naciones no se dejen llevar por la frialdad ni por la confusión, sino que busquen la justicia y la verdad. Pido que la Iglesia y tú como parte de ella no te adormezcas ni te resignes al silencio, sino que seas voz profética y faro de esperanza para los que no ven salida. Que el Señor te conceda valentía para clamar por la paz verdadera, esa que no depende de tratados humanos, sino que brota del corazón de Dios. Clamo por un gran despertar espiritual no solo para Israel, sino para todos los pueblos alcanzados por la guerra. Que no solo observes el dolor, sino que seas parte activa del consuelo, trayendo palabras de ánimo, gestos de solidaridad y actos de misericordia, donde otros solo ven desesperanza. Así como lo profetizó Ezequiel, cuando yo manifieste mi santidad a la vista de muchas naciones, sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38. Que esta palabra profética no sea solo un eco antiguo, sino una realidad viva para ti, hoy recordándote que el poder de Dios sigue actuando sobre la tierra y que tu fe puede mover montañas de temor y abrir caminos de reconciliación donde solo hay odio. Declaro que aunque los enemigos se levanten y la oscuridad parezca intensificarse, tú puedes ser un testigo de la restauración que solo Dios puede dar. Oro para que no caigas en la apatía, para que no vivas como si nada estuviera sucediendo, sino que respondas al llamado a velar y orar sabiendo que la intercesión puede cambiar destinos. Pido que seas encendido por el fuego del Espíritu, renovado en tu pasión, decidido a dejar atrás todo lo que te enfría o te aparta del propósito divino. Que seas parte del remanente que no retrocede, que se levanta como antorcha en medio de la noche, declarando que la esperanza no está perdida, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sigue reinando sobre todas las naciones, y que su compasión es nueva cada mañana. Hoy, mientras tantos buscan respuestas en la violencia o en los pactos humanos, yo te invito a refugiarte en las promesas eternas, a buscar con todo tu ser la presencia del Señor. Que tu corazón sea fortalecido, que tus pensamientos sean renovados y que el temor no tenga poder sobre ti. Ora conmigo para que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tus emociones y que en la brecha de la intercesión tú encuentres propósito, sentido y fuerza. Porque este avivamiento, esta restauración, no es solo para un pueblo, sino para todos los que claman con sinceridad, para todos los que buscan la reconciliación y la compasión aún en tiempos de conflicto. Hoy decido ponerme a tu lado como intercesor, como hermano en la fe, suplicando que seas preservado de todo mal, que tu vida sea guardada como un tesoro y que en medio de la tempestad descubras el abrazo protector de Dios, la luz que nunca se apaga y la esperanza de una paz verdadera, esa que ningún poder humano puede destruir. Por ti clamo en esta hora de oscuridad para que seas guardado bajo la sombra del Altísimo, pidiendo con todo mi ser que la paz de Dios envuelva a cada corazón inocente atrapado en el conflicto entre Israel e Irán. Suplico protección sobre los niños que lloran y los padres que tiemblan ante el estruendo de la guerra, rogando que la compasión divina cubra a quienes solo desean vivir y ver amanecer en seguridad. Yo me pongo en la brecha por tu vida,
por tu casa, por cada familia inocente, y pido que el Señor sea tu escudo en medio de las tormentas y tu refugio cuando el miedo se levante como oleaje sobre tus pensamientos. Recuerda lo que dice el profeta: no se apartará de ti mi pacto de paz, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Aunque el mundo tiemble y las fronteras ardan, yo declaro que la misericordia de Dios es mayor que toda amenaza, y su fidelidad es como un muro inquebrantable en medio de la confusión. ¡Qué promesa tan viva para los que hoy sienten que el dolor los sobrepasa! La paz de Dios permanece y su misericordia se extiende incluso cuando todo lo visible parece perdido. Hoy en fe te elevo delante del Dios de los ejércitos y pido que su luz irradie sobre los campos donde solo hay ceniza y llanto, que la esperanza brote donde otros han sembrado temor. Yo clamo para que cada madre, cada hijo, cada anciano que sufre en Jerusalén y en cada ciudad herida por la violencia, reciba consuelo y nueva fortaleza, y que la intervención divina cambie el curso del sufrimiento. Creo en las promesas proféticas, en ese río de restauración que fluye aún en el desierto de la desolación, porque la palabra dice: yo seré su escudo y su libertador. Ezequiel 38. Y yo lo tomo para ti. Lo pido para los que sienten que ya no quedan fuerzas, sabiendo que donde los recursos humanos fallan, la gracia de Dios se manifiesta con poder. ¿Cuántos han perdido la esperanza bajo el estrépito de las bombas? Pero yo intercedo para que encuentres refugio bajo las alas del Altísimo, que su protección sobrenatural rodee tu vida como murallas invisibles, y su paz inexplicable silencia el rugido de la guerra en tu corazón. Sigo suplicando por ti, por los tuyos, y por cada pueblo que ansía reconciliación, para que el ciclo del odio se rompa y el amor divino sane heridas de generaciones. Pido que la verdad del reino de Dios resplandezca y que su sabiduría guíe a quienes deben tomar decisiones en los altos lugares para que los caminos de destrucción se transformen en sendas de reconciliación y futuro. Anhelo que en medio de la angustia tú puedas experimentar el consuelo que viene de lo alto y que cada lágrima que has derramado sea recogida por el Dios que todo lo ve y todo lo redime. Hoy declaro sobre tu vida y sobre toda la región que la mano del Señor no se ha acortado y que su propósito es restaurar lo que fue destruido, encender lámparas de esperanza, donde solo hay ruinas, y devolver la confianza a quienes han perdido el sentido de la paz. Por eso no te desalientes, porque así como los planes de destrucción avanzan en secreto, también los propósitos eternos de Dios se cumplen a veces en lo invisible, pero siempre en favor de los que claman a Él. Yo oro para que no falte pan en tu mesa, ni calor en tu hogar, ni esperanza en tus sueños, y que cada noche encuentres descanso, aun cuando el mundo a tu alrededor parezca derrumbarse. Porque sé que el que guarda a Israel no duerme, ni se adormece, y así como vela por esa tierra, también vela por ti y por cada alma que le busca. En este tiempo profético donde lo antiguo y lo nuevo se encuentran, y el dolor se mezcla con la esperanza, yo te sostengo en oración, sabiendo que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido y que aún en medio de la mayor oscuridad, Él encenderá su luz sobre ti. Yo clamo por tu vida en este tiempo de confusión y peligro. Pido que seas rodeado de un muro de protección, como un refugio levantado por la mano del Altísimo, mientras los vientos de guerra amenazan con arrasar la esperanza de los inocentes en Israel, Irán y todas las naciones envueltas en este conflicto. Te veo aún sin conocerte y levanto mi voz por cada niño, cada madre, cada anciano que tiembla bajo el estruendo de las armas y la incertidumbre del mañana. Ruego que la paz tan esquiva en los labios de los poderosos sea derramada como un río silencioso en los corazones heridos, y que el consuelo de Dios se extienda sobre quienes hoy lloran a sus seres amados, para que encuentres en medio de la tiniebla
una luz firme que no se apaga. Declaro que aunque las alianzas entre naciones parecen avanzar sin freno y los líderes mundiales preparan sus estrategias en secreto, tú no eres invisible ante los ojos del Señor. Clamo para que su mano te cubra y te dé valentía en la noche más oscura, cuando el temor quiera paralizarte y la ansiedad te robe el sueño. Isaías 54:10 dice: aunque los montes se muevan y las colinas tiemblen, mi amor no se apartará de ti, ni mi pacto de paz se romperá, dice el Señor que tiene compasión de ti. Esta promesa es un escudo hoy para ti, aun cuando el mundo parece perderse en el caos, porque la compasión de Dios es capaz de restaurar lo que el odio destruye, y su pacto de paz permanece cuando todo lo demás se derrumba. Sigo clamando para que tu espíritu no caiga ante el desaliento, que recibas la fuerza para levantar la cabeza cuando las noticias llenen el aire de temor, recordando que cada señal de estos tiempos difíciles fue anunciada y ninguna te tomará por sorpresa si permaneces en la presencia de Dios. Declaro que en medio del crecimiento del antisemitismo, de las alianzas oscuras entre poderes y la sombra de un gobierno global, tú eres invitado a ser parte del remanente fiel, llamado a interceder, a velar, a no dejarse arrastrar por la corriente de desesperanza. No permito que el terror gobierne tu interior. En vez de eso, oro para que seas revestido de gloria y de unción, para que en los días venideros puedas caminar con dignidad portando la luz que disipa toda tiniebla. Pido que seas fortalecido con sabiduría, que sepas discernir los tiempos y no te dejes seducir por la indiferencia o el conformismo, sino que te mantengas alerta sabiendo que la redención se acerca. Te animo a examinar tu corazón, a buscar una comunión sincera con Dios. Y si hoy te sientes débil o inseguro, clama por ayuda y preparación, porque el Señor escucha a los que se humillan y transforma la confesión en poder para resistir. Ezequiel 38 nos revela que habrá una coalición de naciones que se levantará contra Israel, y en ese escenario Irán, Persia, tendrá un papel clave entrelazando su destino con Rusia, China y otras regiones bajo su influencia. Reflexiona conmigo, todo esto no es teoría ni coincidencia, sino cumplimiento vivo de la palabra. Oro para que lo veas no con ojos de miedo, sino como confirmación de que Dios sigue gobernando la historia y ningún plan del enemigo puede sorprenderle. Pido para ti discernimiento y paz en medio de las noticias que sacuden la economía, los cambios en el liderazgo mundial y el avance hacia sistemas que preparan el camino para tiempos de mayor control y confusión. Te bendigo para que no te dejes envolver por la incertidumbre, sino que entiendas que tu vida está asegurada en el plan divino y que eres llamado a orar, a despertar a otros, a ser voz de esperanza donde muchos duermen espiritualmente. Mientras Jerusalén se convierte en epicentro profético y las piezas del rompecabezas parecen moverse con rapidez, yo te invito a permanecer cerca, a buscar la verdad más allá de los titulares, a no desconectarte del clamor celestial, porque solo los que entienden los tiempos pueden caminar con autoridad, paz y fe en lo que viene. Oro para que cada día recibas revelación sobre el papel de Israel, la edificación del tercer templo y la aparición de líderes mundiales según las profecías de Daniel, no para que temas, sino para que fortalezcas tu esperanza y te prepares con valentía. No permitas que la confusión apague tu lámpara. Más bien deja que la palabra profética ilumine tu senda y que la compasión por los que sufren se traduzca en oración, en actos de reconciliación, en mensajes de paz. Estoy contigo en súplica, esperando la restauración y la victoria del bien sobre el mal, confiando en que aún en medio de los peores conflictos, el Señor es capaz de traer paz duradera y restaurar lo que ha sido devastado. Yo clamo hoy delante del Dios Altísimo y elevo mi súplica a favor tuyo,
pidiendo que la poderosa mano del Señor te cubra como escudo, trayendo refugio en medio del peligro y esperanza en medio de la angustia. Intercedo de corazón por la protección de los inocentes, por la vida de los niños y de cada familia civil atrapada entre los fuegos cruzados de la guerra, por aquellos que no tienen voz y sufren el peso de un conflicto que parece sobrepasar la comprensión humana. Declaro en este tiempo de incertidumbre que tú eres precioso a los ojos de Dios, que no has sido olvidado ni abandonado, y oro para que la paz sobrenatural invada cada rincón donde hoy reina el miedo y la oscuridad amenaza con consumir la esperanza. Clamo por ti y por cada persona herida por la violencia, por los que han perdido sus hogares, por los que lloran la ausencia de seres queridos, pidiendo que el Señor sea tu consuelo y tu roca firme, que la palabra profética sea lámpara a tus pies y te sostenga cuando todo lo demás parece tambalearse. Así como está escrito, aunque los montes se aparten y las colinas se muevan, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá. Isaías 54:10. Mi corazón se estremece al ver que esta promesa sigue viva hoy, recordándonos que aunque el mundo tiemble y las naciones se levanten unas contra otras, el amor y la paz de Dios permanecen invencibles sobre los que confían en Él. Veo cómo la profecía antigua se entrelaza con los días que vivimos, y pido protección sobre ti para que el temor no gobierne tus pensamientos, sino que seas rodeado por la certeza de que Dios sigue obrando incluso cuando las sombras parecen alargarse. Levanto mi voz para rogar que la compasión de Cristo sea derramada sobre todos los que sufren en Israel, en Irán y en cada nación implicada, y que los lazos de odio sean quebrantados por el poder del perdón y la reconciliación. Oro para que el Señor detenga el avance de la destrucción y haga florecer la esperanza en medio del desierto, trayendo restauración donde hoy hay ruinas. Invoco la palabra dada por Ezequiel, recordando que vendrá una gran multitud de naciones contra Israel, pero el Señor será escudo y refugio para su pueblo. Ezequiel 38. Que esa protección sea real para ti y los tuyos, y que el miedo se transforme en fe, la ansiedad en descanso, y la tristeza en cántico de esperanza. Siento en mi espíritu que no estamos ante simples eventos políticos, sino frente a un tiempo señalado por Dios, donde cada movimiento de las naciones responde a un plan superior, y donde a pesar de las tinieblas, la luz divina resplandece para quienes claman con fe. Te pido en este día que no te dejes arrastrar por la desesperanza, que tu corazón se aferre a la promesa de restauración, pues Dios no ha terminado su obra. Oro para que puedas ver más allá del caos y el dolor, la mano invisible del Señor guiando los acontecimientos hacia un final lleno de gloria y redención. Que la compasión te envuelva y te impulse a orar también por tus enemigos, porque el corazón de Dios late por la reconciliación de los pueblos y la restauración de los quebrantados. Anhelo profundamente que en medio del estrépito de las armas y el fragor de la batalla, tú puedas experimentar el abrazo del Espíritu Santo, que seas fortalecido por la certeza de que hay un propósito eterno obrando a tu favor. Declaro que la palabra profética se cumple, pero también declaro que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que en el valle de sombra Él prepara mesa de abundancia y vida. Te animo a no apagar la esperanza, a mantener la lámpara encendida y a levantar tus ojos al cielo, sabiendo que el Señor escucha cada oración y recoge cada lágrima. Pido que su paz sobrepase todo entendimiento y que el temor no tenga cabida en tu alma. Tú no caminas solo porque Dios está contigo como poderoso gigante, y en su amor encuentras el refugio seguro que nada ni nadie puede arrebatar. Así intercedo para que el sufrimiento tenga un final, para que la voz de la paz sea más fuerte que el eco de la guerra, y para que la promesa de restauración se haga tangible en tu vida,
y en la de todos los que hoy claman desde el dolor. Que el fuego del Espíritu renueve tu fe, y que incluso cuando todo parezca perdido encuentres en el Señor la fuerza para seguir adelante con la certeza de que hay esperanza y de que la historia aún no ha terminado, porque Dios es quien tiene la última palabra sobre ti, sobre Israel, sobre Irán y sobre todas las naciones de la tierra. Yo clamo por ti en medio de las naciones heridas y levanto mi voz suplicando protección sobre tu vida, sobre los niños que hoy sufren el estruendo de la guerra, sobre los inocentes que ven sacudirse sus hogares. Declaro que la mano del Altísimo te cubre como escudo en la tormenta, y que su luz irrumpe en las tinieblas más densas, trayendo consuelo donde abundan las lágrimas. Oro para que la esperanza, aún en medio del caos, sea tu refugio, y para que la compasión del Padre se derrame sobre ti como aceite fresco. Me uno a tu angustia y pido por la restauración de los corazones quebrantados, por la paz verdadera, que sobrepasa el entendimiento, por la reconciliación de pueblos divididos y por la sanidad de toda herida causada por el odio. En este tiempo en que la tierra parece gemir bajo el peso de los acontecimientos, anhelo que entiendas la profundidad de lo que sucede, porque más allá de lo visible, hay una obra divina en marcha, una purificación que prepara la manifestación gloriosa del Señor entre las naciones. Te ruego que no temas ser sorprendido por lo que está por venir, sino que recibas entendimiento y discernimiento como los hijos de Isaacar, para leer las señales y no ser arrastrado por la confusión ni el temor que golpea a los pueblos. Declaro sobre ti una firmeza espiritual, que tu fe se arraigue en la palabra viva, y que el Espíritu Santo te llene haciéndote permanecer inamovible cuando todo a tu alrededor se sacuda. Recuerda que las estructuras del mundo, religiosas, políticas, económicas, serán conmovidas, pero tú no serás confundido, porque el Señor es tu fortaleza y tu amparo. Te exhorto a permanecer atento a las señales del Altísimo, porque se acerca la activación de una nueva fase profética. Si desconoces lo que el Espíritu está revelando, podrías perder el lugar de protección y esperanza que Dios ha preparado para ti. Por eso clamo para que el velo caiga de tus ojos y puedas discernir el tiempo y el propósito al que eres llamado, para que no escuches a medias, sino que recibas la plenitud de la verdad que hoy es urgente comprender. Oro para que el mensaje no se pierda en medio del ruido, sino que llegue a tu espíritu como agua fresca, renovando tu fe y tu propósito en este tiempo profético. Me presento ante Dios suplicando que el entendimiento profético descienda sobre tu vida, que seas como centinela en el muro discerniendo el trasfondo espiritual que muchos ignoran. No es solo un conflicto militar, ni un choque de coaliciones, sino una batalla por los corazones y las mentes, una pugna por el dominio de la narrativa espiritual sobre la humanidad. Oro para que la Iglesia despierte de su letargo y tú seas parte de una generación llena de discernimiento y de la presencia del Espíritu Santo. Me aferro a la promesa. Aunque los montes se aparten y los collados se muevan, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá. Dice el Señor que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Y declaro que aún en el temblor de las estructuras y el estruendo de las armas, la misericordia de Dios permanece sobre ti, renovando tus fuerzas, cubriéndote con su paz. Te pido que no cedas ante la presión ni la desesperanza que viene sobre las naciones. Líderes del mundo susurran tratados y buscan acuerdos, levantando banderas de paz y seguridad. Pero oro para que sepas distinguir la verdad detrás de las apariencias. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Tesalonicenses 5:3. Que no te engañe la falsa calma, sino que tu espíritu esté alerta y tus raíces sean profundas en la fe. Intercedo para que el discernimiento te guíe en este escenario profético
y para que entiendas que el pacto anunciado por Daniel será antesala no plenitud de paz, sino preparación para el cumplimiento de lo anunciado por los profetas. Pido que la iglesia y tú entre ellos esté vestida de luz armada de esperanza y revestida de compasión, lista para consolar a quienes lloran y servir de refugio a los que buscan amparo. Declaro sobre ti la restauración que el Señor ha prometido. Que donde hay ruinas veas brotar nueva vida. Que donde hay lamento recibas gozo. Que la gloria de Dios resplandezca sobre ti y seas testigo del cumplimiento de su palabra, aunque los días sean difíciles y los vientos hostiles. Mi anhelo profundo es que permanezcas seguro bajo el abrigo del Altísimo, confiando en que la historia no la escriben los poderosos de la tierra, sino el Dios que todo lo ve y todo lo restaura. Así pido que el fuego del Espíritu no se apague en tu interior y que tu esperanza no flaquee hasta que veas el amanecer de la paz verdadera sobre la tierra. Yo me pongo de pie en la brecha clamando con todo mi ser por la protección sobre los inocentes, por aquellos niños que tiemblan en medio de la noche al escuchar el estruendo lejano de la guerra, por las madres que velan sin dormir y los ancianos cuyo corazón anhela la paz. Yo levanto mi voz por ti que quizá te sientes pequeño en este tablero global y te digo que no eres invisible para el Altísimo. Tu llanto no pasa desapercibido. Pido que el Señor extienda su manto sobre cada hogar afectado por el conflicto entre Israel e Irán, que su presencia sea como un escudo alrededor de ti, como una muralla de fuego que impida que el mal avance. Te declaro cubierto bajo la promesa. Aunque se aparten los montes y tiemblen las colinas, mi amor no se apartará de ti, ni mi pacto de paz se romperá. Dice el Señor que tiene compasión de ti. Isaías 54:10. Qué profundo consuelo encontrar en estas palabras, en medio de un mundo sacudido por alianzas ocultas, estrategias humanas y noticias que cambian con el viento. Permanece una compasión que no vacila y un amor que no retrocede. Que este pacto eterno te sostenga hoy y cada día, sin importar la tormenta que ruja a tu alrededor. Yo oro para que la luz de la esperanza penetre cada rincón donde la sombra del temor intenta reinar, y pido que el Espíritu de Dios consuele a los que han perdido todo, a quienes sienten que sus fuerzas se han agotado. Clamo para que aun cuando el estrépito de los ejércitos y el ruido de las armas parezcan anunciar el fin, tú recibas la paz que sobrepasa todo entendimiento y la certeza de que no estás solo, ni abandonado, ni olvidado. Recuerda la advertencia y promesa: y serás mi pueblo, y yo seré tu Dios. Pondré mi espíritu en ti, y vivirás, y te haré reposar en tu tierra. Ezequiel 38. Esta profecía no es solo una historia antigua, sino una llama viva que hoy sigue ardiendo para todos los que esperan restauración, recordándonos que en medio del caos hay una promesa de vida y de reposo verdadero. Deja que esas palabras entren en lo profundo de tu corazón como bálsamo en la herida abierta, como refugio en medio del ataque. En esta hora profética te invito a unirte conmigo en la súplica que cesen las hostilidades, que el río de la compasión de Dios inunde las fronteras, que los corazones de piedra sean convertidos en corazones de carne, capaces de perdonar, de reconstruir, de abrazar la reconciliación. Yo declaro con fe que la mano de Dios puede cambiar lo que parece imposible, que Él puede encender fuegos de avivamiento donde solo había cenizas de desesperanza. Pido que seas tu lámpara encendida, portador de consuelo y voz de verdad para los que están atrapados en la confusión de estos tiempos. Que el Señor te revista con valor para no esconderte, sino para ser faro en la noche más oscura, para acompañar a quienes buscan respuestas, mostrando con tu vida que todo estaba escrito y prometido desde hace siglos. Sigo orando por el despertar espiritual de multitudes, por la restauración de Israel y de todos los pueblos afectados.
que veas tú mismo la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Que no te distraiga el ruido de los acontecimientos, ni te paralice el temor. Yo oro para que el Espíritu te mantenga alerta y sensible a su voz, dispuesto a interceder, a actuar con sabiduría, abrazar tu llamado en esta generación marcada por la urgencia y la esperanza. Que cada día el Señor renueve tus fuerzas como las del águila y te conceda visión clara para discernir su voluntad en medio de la incertidumbre. Así como el reloj profético avanza y los titulares anuncian crisis, yo te recuerdo que la última palabra siempre la tiene el Príncipe de Paz. Que su promesa permanezca firme en ti, habrá restauración, habrá refugio, habrá nueva vida para quienes esperan en Él, y serás testigo del poder de su mano, obrando donde parecía que todo estaba perdido. Yo clamo por ti en medio de este tiempo convulso, pidiendo la cobertura del Altísimo sobre tu vida y sobre cada inocente que hoy se ve atrapado entre los vientos de guerra, especialmente sobre los niños y familias que nada han hecho más que desear vivir en paz. Declaro en el nombre de aquel que es nuestro refugio, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y pido que seas rodeado por una muralla invisible de protección, donde las tinieblas no tengan poder para tocar tu hogar ni tu corazón. Contemplo mientras elevo esta súplica, cómo las riquezas naturales que el Eterno ha depositado en la tierra de Israel han atraído la mirada codiciosa de muchas naciones, y oro para que los intereses ocultos y la avaricia que menciona la palabra en Ezequiel 38 no logren arrebatar la paz de los justos ni el sustento de los pueblos. Que tú encuentres descanso aunque el mundo tiemble, porque la profecía se cumple y la batalla espiritual es real, pero hay promesas de refugio para quienes se esconden bajo las alas del Señor. Te pido que recibas luz en medio de esta confusión geopolítica y que aunque Irán avance con proyectos que amenazan la vida y el futuro de Israel, tú permanezcas firme, sabiendo que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Oro para que el odio ancestral no nuble tu corazón con temor ni con desesperanza, porque la guerra no es solo de ejércitos, sino de espíritus, y te pido que la compasión y el amor prevalezcan sobre la venganza y el resentimiento. Isaías 54:10 dice: Aunque los montes se aparten y los collados se remuevan, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Así lo creo para ti, que la misericordia y la paz divina permanezcan inamovibles, aunque todo alrededor parezca desmoronarse, y que puedas experimentar ese pacto aun cuando suenan los tambores de guerra. Levanto mi voz suplicando que tu corazón no desfallezca ante la sucesión de crisis que se presentan: conflictos armados, inestabilidad política, terremotos, pandemias y angustias colectivas. Oro para que no te dejes arrastrar por la ansiedad que paraliza al mundo, sino que encuentres en el Señor tu escudo y tu lámpara encendida, una luz que nunca se apaga en las noches más oscuras. Declaro que tú eres guardado por la mano que creó los cielos y la tierra, y que la protección del Altísimo descansa sobre tu casa y tu familia. Que seas sostenido cuando todo se tambalee, y que no falte la esperanza ni la provisión en tu mesa, porque el Dios que alimentó a Israel en el desierto sigue siendo el mismo hoy. Pido que recibas discernimiento para entender que los acontecimientos actuales no son casualidad ni mera política, sino el cumplimiento del reloj profético, y que tengas valentía para no caer en la tibieza ni en la indiferencia. Este es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, de interceder por los que sufren, de levantar oración por los niños y los civiles atrapados en el fuego cruzado, y de pedir paz para los que hoy lloran la pérdida o el miedo. Que tu fe no se apague ante las amenazas ni ante las voces de desesperanza. Que seas testigo del poder del Señor, obrando milagros de reconciliación donde parecía imposible.
Declaro que tu espíritu será consolado aun cuando sientas el peso del dolor ajeno, y te invito a ponerte en la brecha clamando junto conmigo por un alto al sufrimiento y por la restauración de los pueblos. Que tu voz se una a la mía en pedir al Creador que se detenga la mano de la violencia y que en medio de la tempestad se manifieste su paz como un río sobre todas las fronteras, sobre todos los hogares. Que cada promesa de restauración y de esperanza cobre vida en ti y en los que amas. Que seas luz y refugio para quienes buscan consuelo, y que aun cuando los pronósticos humanos sean oscuros, mantengas la certeza de que el Señor reina, y su propósito final es la vida y la paz para quienes confían en Él. Ezequiel 38 revela la lucha por las riquezas y los recursos, pero también nos recuerda que Dios interviene en favor de su pueblo. Reflexiono contigo que así como el profeta vio amenazas y ataques, también vio la poderosa mano del Señor, trayendo justicia y salvación. Así lo pido hoy para ti, que la intervención divina detenga todo plan de destrucción, que la compasión venza al odio, y que seas fortalecido para seguir orando, esperando, creyendo y sosteniendo a quienes más lo necesitan. Que la reconciliación, la paz y la vida abunden en medio de tanta hostilidad y que jamás te falte el abrigo del Altísimo. Amén. Por ti hoy clamo con todo mi ser por la protección de los inocentes, por los niños y las familias atrapadas en el conflicto entre Israel e Irán. Pido que la mano poderosa de Dios sea tu escudo, que ninguna sombra de temor te envuelva, que la compasión del Altísimo te cubra en cada momento de incertidumbre, mientras la tierra tiembla bajo el peso de la violencia y el estruendo de la guerra sacude los corazones. Declaro que la luz de la esperanza permanece encendida para ti, que aunque el mundo se sacuda y las naciones entren en caos, tú encuentres en el Señor un refugio seguro, un muro de salvación y paz. Clamo para que la sangre inocente no caiga en el olvido, que el dolor de quienes lloran y sufren sea escuchado en el cielo, y que una ola de consuelo descienda sobre los que han perdido todo menos la fe, porque la promesa es clara. Aunque los montes se muevan y las colinas tiemblen, mi amor inquebrantable no se apartará de ti, ni mi pacto de paz será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Isaías 54:10. Que estas palabras sean bálsamo en tu herida esperanza viva, para los que han sido despojados de su hogar, y fortaleza en medio de la tormenta. Porque hoy más que nunca, el mensaje profético se hace realidad en tiempos de angustia. La compasión de Dios abraza y sostiene a su pueblo. Te pido con lágrimas en el alma que no sucumbas al temor, ni te dejes envolver por la desesperanza, porque la oscuridad puede ser densa, pero Dios es tu luz y tu protección. Anhelo que tu corazón no se endurezca ante la injusticia, sino que al contrario, florezca en compasión y misericordia, que seas testigo de la restauración que solo el Señor puede obrar en medio del desastre. Pido protección sobre tus sueños y sobre los tuyos, para que ninguna palabra de maldición ni instrumento de opresión prevalezcan contra ti, y que la promesa antigua de Ezequiel permanezca viva. Seré para ellos un refugio. Ezequiel 38. Que puedas ver incluso cuando todo a tu alrededor parece perder sentido, que hay una esperanza más grande que la guerra, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una restauración destinada para los que claman y esperan en fe. Que los muros del odio y el rencor caigan, y que el perdón de Dios toque corazones endurecidos, trayendo reconciliación entre pueblos divididos y sanando las heridas más profundas. Declaro sobre ti la valentía para discernir los tiempos proféticos que vivimos, para no ser arrastrado por el miedo ni confundido por las apariencias de paz que el mundo ofrece. Clamo que no seas engañado por soluciones humanas que solo traen cadenas, que el Espíritu de Dios te despierte con claridad, para ver más allá del caos, más allá de las noticias y los rumores,
y encuentres tu lugar en el mover divino que se está gestando. Pido que tu fe crezca mientras las estructuras humanas tiemblan, que te mantengas firme en la verdad revelada y que no seas seducido por un falso sentido de seguridad. Oro por un derramamiento nuevo del Espíritu sobre tu vida, para que cada día puedas resistir la corriente de engaño y sostener la luz encendida, siendo tú mismo un faro de esperanza y de consuelo para los que aún están en tinieblas. Hoy te invito a buscar al Señor con todo tu corazón, a abrir tus labios en oración constante, a interceder sin cesar por el fin del sufrimiento y por la restauración de la justicia. Que el susurro de la profecía sea oído en tu interior y te impulse a ser parte activa de la reconciliación, a abrazar con compasión a quienes sufren y a confiar en la intervención soberana de Dios sobre las naciones. Que las palabras antiguas cobren vida en ti y que a pesar de los vientos de guerra, puedas declarar con fe: Señor, sé mi escudo, sé mi paz, sé el refugio para todos los inocentes atrapados en medio del conflicto. Que esta súplica se eleve como un incienso agradable ante el trono y que la misericordia triunfe sobre el juicio, trayendo un amanecer de esperanza y paz, donde antes solo había tinieblas y llanto. Por ti que me escuchas y te duele la guerra, clamo con todo mi ser por la protección de los inocentes en medio del conflicto entre Israel e Irán. Hoy levanto mi voz por los niños y los civiles, por cada familia que vive en zozobra, bajo el estruendo de las bombas y el peso del miedo. Declaro que la compasión del Altísimo se extienda sobre quienes sufren, que su mano poderosa sea escudo y refugio en medio de la tempestad. Pido que la paz sobrenatural descienda como manto sobre los hogares desgarrados, que la misericordia inunde las calles y las casas donde la desesperanza amenaza con apagar toda luz. Invoco la promesa: aunque se conmuevan los montes y tiemblen las colinas, mi amor no se apartará de ti, ni será quebrantado mi pacto de paz, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Isaías 54:10. Que estas palabras sean bálsamo para cada corazón asustado, testimonio de que el amor de Dios no se va, aunque todo lo demás se derrumbe. Intercedo por Jerusalén, ciudad marcada por el nombre de Dios, piedra pesada para las naciones, y suplico que la protección divina la envuelva. Pido que ninguna fuerza humana logre arrancar el destino profético que el Señor decretó para esa tierra, y que toda presión o división sea frenada por la fidelidad del Eterno. Recuerdo que lo que ocurre en Jerusalén y en Medio Oriente resuena como eco de las antiguas profecías. Aun cuando Irán se levanta con odio, creo que el Espíritu de Dios está obrando, tocando corazones entre los que no lo conocen, y que la luz brilla en la oscuridad más densa. Clamo para que los sueños, visiones y conversiones que están ocurriendo entre los musulmanes en Irán sigan multiplicándose, que la iglesia subterránea crezca bajo tu amparo y que cada creyente sepa que no está solo, que hay un pueblo que ora y sostiene desde lejos. Suplico que en este tiempo de incertidumbre y temor los que lloran encuentren consuelo, los que están dispersos encuentren refugio, y los que dudan sientan el abrazo invisible de Dios en sus noches más largas. Declaro sobre ti que la esperanza no será avergonzada, y aunque las noticias traigan malas nuevas, la palabra permanece firme y el propósito de Dios no será frustrado. Recuerdo las advertencias y promesas de Ezequiel 38, que aún en medio de la amenaza y el conflicto, la soberanía divina gobierna cada suceso. Que esta certeza te dé descanso cuando el miedo toque a tu puerta y las fuerzas te falten. Pido que la luz de Cristo sea como una lámpara que guía tus pasos en medio de la confusión y el caos. Oro para que cada pueblo en conflicto, cada persona atrapada en el fuego cruzado, pueda ver un destello de reconciliación, un puente de restauración levantándose entre ruinas. Que el odio no tenga la última palabra, que el deseo de venganza sea transformado por la compasión
y que el perdón tome raíz en los corazones de los que han perdido tanto. Te invito a mantenerte firme en la fe, aunque el mundo tiemble y el futuro parezca incierto. Si llevas tiempo cargando preguntas, cansancio o dolor, te recuerdo que no estás solo, que Dios ve tus lágrimas y escucha tus oraciones en lo secreto. Aunque la batalla espiritual es invisible, es real y poderosa, y por eso no me canso de clamar por ti, para que la fortaleza del Señor te levante cuando la fe flaquea y la esperanza se escurre entre los dedos. Declaro que la restauración llegará no solo para Israel o Irán, sino para todos los pueblos heridos por la guerra. Oro para que la intimidad con Dios sea tu roca, tu escondite seguro, tu escudo en la tempestad. Que seas uno de los que resisten, de los que aún sacudidos por los tiempos difíciles, permanecen arraigados en la promesa, esperando ver la gloria de Dios manifestada en lo personal y en las naciones. Amén. Yo clamo hoy por ti, por cada vida inocente, por cada niño y cada madre que ahora mismo enfrenta el estruendo del conflicto entre Israel e Irán. Yo intercedo con un anhelo ardiente de que seas cubierto bajo las alas del Altísimo, que en medio de la violencia y el temor encuentres refugio seguro, un escudo invisible que resista la destrucción que amenaza la paz de los pueblos. Yo pido que la compasión del Señor envuelva a quienes sufren y que su luz atraviese las densas tinieblas, trayendo esperanza donde parece no haberla, levantando a los que yacen en el polvo y consolando a los que lloran por la ausencia de sus seres amados. Declaro sobre ti palabras de vida invocando la promesa profética que dice: aunque las montañas se aparten y los collados se muevan, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Hoy esa palabra cobra vida para ti, porque aunque el mundo esté temblando y los titulares sean llenos de alarma, su misericordia permanece inamovible sobre los que buscan su rostro. Yo te lo digo con el corazón abierto, no estás solo en este valle de sombra y muerte. Su promesa se extiende hasta el rincón más oscuro donde ahora te encuentres, y su paz que sobrepasa todo entendimiento puede invadir incluso el campo de batalla y las noches más largas de incertidumbre. Clamo al cielo para que tu espíritu no sea quebrantado por el peso de las noticias, para que encuentres fuerzas en la roca eterna y discernimiento en medio de tanto ruido. Yo ruego que el Espíritu Santo despierte tu interior, te levante del letargo y te equipe para estar firme sin miedo ni confusión, aun cuando los vientos del engaño arrecien y la persecución a los justos parezca multiplicarse. Porque no basta con conocer la palabra. Es hora de ser llenos del Espíritu, de anclarse en la verdad y de vivir con los ojos fijos en lo eterno. Hoy te invito a que no te dejes arrastrar por la distracción ni por la tibieza espiritual. Este es tiempo de decisión, tiempo de elegir permanecer bajo el escudo de la fe y la obediencia, aunque todo a tu alrededor parezca derrumbarse. Yo oro para que tu oído espiritual se agudice y no ignores ese susurro que te está llamando a prepararte, porque las profecías se cumplen delante de nosotros y solo quienes estén vigilantes podrán permanecer en pie. Como dice la palabra, y vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, caballos y jinetes todos en gran multitud, un ejército numeroso. Ezequiel 38. Esta profecía que muchos han leído con temor, hoy se vuelve un recordatorio de que Dios siempre tiene el control de la historia, que nada lo toma por sorpresa, y que su pueblo, aun en medio de las pruebas, será preservado por su mano poderosa. Yo te pido, mientras atraviesas este tiempo de incertidumbre, que no sueltes la esperanza, que tu fe arda como una lámpara encendida en la noche, que no permitas que el miedo apague tu voz de intercesión. Anhelo que te fortalezcas en lo íntimo, que busques a Dios con hambre genuina,
y que tu clamor se una al de miles que hoy suplican por paz, restauración y protección. Ora conmigo para que los líderes de las naciones sean visitados por el temor de Dios, para que cese la violencia, y que los niños, los hombres y las mujeres inocentes no sean más víctimas de una guerra que parece no tener fin. No permitas que el cansancio o la indiferencia te roben el privilegio de interceder. Tus palabras pueden ser el refugio invisible para quienes no tienen a nadie que ore por ellos. Yo sé que hay una generación que espera ver hombres y mujeres de fe levantarse como torres de esperanza, como estandartes de compasión, y tú puedes ser parte de esa respuesta celestial en la tierra. Siento el peso de la urgencia espiritual y lo comparto contigo. No es momento de religiosidad vacía, no es tiempo de doble ánimo. Es el día de afirmarse en el Señor, de preparar el corazón para los días que vienen, porque la batalla espiritual se intensifica, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si sientes ese llamado, responde con humildad y perseverancia. Tu obediencia puede cambiar atmósferas y despertar a otros a la fe genuina. Que tu oración hoy se eleve por encima de toda frontera, cruzando muros y derribando toda barrera de odio. Que seas canal de paz en medio del conflicto, bálsamo para los heridos y luz para los que caminan sin dirección. Yo declaro sobre ti restauración y oro, porque veas cumplidas en tu vida las promesas de reconciliación, porque Dios es experto en escribir historias nuevas aun en medio de ruinas. Y mientras la tierra tiembla y los corazones se llenan de temor, yo te aseguro que su palabra sigue siendo lámpara a tus pies y escudo a tu alrededor. Así lo creo, así lo pido y así lo declaro sobre tu vida hoy y siempre. Por cada niño, por cada madre, por cada familia inocente, atrapada en el fuego cruzado entre Israel e Irán, yo me presento hoy clamando por tu protección, pidiéndote que extiendas sobre ellos tu manto como escudo invulnerable, que los cubras de todo peligro, de todo dardo de destrucción, y les concedas la paz que el mundo no puede dar. Tú que conoces el dolor de quienes ven partir a sus seres queridos por causa de la guerra, tú que escuchas el llanto silencioso de los pequeños y las súplicas de los padres, yo declaro sobre sus vidas una esperanza nueva, la promesa de restauración que has anunciado en tu palabra. Aunque los montes se muevan y las colinas tiemblen, mi amor no se apartará de ti, ni mi pacto de paz se romperá. Isaías 54:10. Hoy, en medio de la oscuridad que cubre a tantas familias, te pido que seas su luz, su refugio en el día de la angustia, que los guardes del terror nocturno y del desaliento. Tú eres la fortaleza del indefenso, el escudo de los justos. Y aunque los poderosos del mundo levanten ejércitos y se alineen, como fue profetizado en Ezequiel 38, yo confío en que tú permaneces soberano y que ningún plan de mal puede frustrar tu voluntad de paz. Clamo para que los corazones no se endurezcan ni se pierda la compasión, aún en medio del conflicto, que los pueblos no olviden la dignidad de cada vida y que la semilla de reconciliación germine donde ahora hay odio y deseo de venganza. Tú me invitas a no quedarme en la superficie de una fe cómoda, sino a despertar y ser portador de esperanza. Yo me uno en intercesión con todos los que lloran, todos los que han perdido la fuerza, y pido que les infundas valor para resistir, fe, para levantarse y consuelo, para sanar las heridas invisibles que la guerra deja en el alma. Como está escrito, los tiempos difíciles no son el final, sino el preludio de un despertar espiritual. Y aunque la persecución, el temor y la confusión amenacen con arrebatar la esperanza, yo me aferro a tu promesa de restauración y pido que derrames tu espíritu sobre quienes hoy sienten que sus vidas son como huesos secos en un valle desolado. Que tu voz resuene más fuerte que las noticias de muerte, que tu paz silencie todo temor y que nadie se sienta solo en medio de la prueba.
Que la iglesia se levante no en juicio, sino en compasión, para abrazar al caído y sostener al débil, sabiendo que tú puedes transformar la ruina en nuevo comienzo. Oro para que el Espíritu Santo siga obrando milagros ocultos, como ya sucede en medio de la persecución y el dolor, donde hombres y mujeres se rinden a ti aun bajo amenaza, y sus testimonios son lámparas encendidas en las noches más largas. Te pido que despiertes a quienes están dormidos en la fe, que ninguna distracción, ninguna comodidad nos aparte del llamado a interceder y amar. Haznos sensibles al clamor de los que sufren y valientes para hacer respuesta en sus vidas. Renueva el corazón de quienes han perdido la esperanza, fortalece a los que sienten que no pueden más, y permite que en cada rincón de Israel, de Irán y de cada nación afectada la paz profética se manifieste como un río de vida, trayendo sanidad, restauración y propósito en medio del caos. Que así como anunciaste en tu palabra, la luz prevalezca sobre las tinieblas y la compasión sobre la indiferencia, porque en ti esperamos y en tu promesa nos sostenemos aun cuando todo parezca temblar a nuestro alrededor. Por eso hoy yo clamo con todo mi ser por la protección de los inocentes, especialmente por los niños y las familias que sufren bajo la sombra del conflicto entre Israel e Irán. Yo suplico que la compasión divina te rodee como un escudo, que la mano poderosa del Altísimo sea tu refugio seguro en medio de las amenazas, y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, te envuelva cuando todo alrededor parece convulsionarse. Yo veo como las tinieblas avanzan y el dolor se extiende, pero también confieso que la luz de la esperanza no se apaga, porque el Espíritu de Dios arde silenciosamente en tu interior, llamando a la puerta de tu corazón, invitándote a confiar, a no temer, a no apagar ese fuego que aún permanece encendido en ti. Declaro sobre ti la palabra profética que dice: aunque los montes se aparten y los collados sean removidos, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Isaías 54:10. Y en este tiempo yo reflexiono que la promesa de paz y compasión es más urgente que nunca. Es un llamado vivo para que, a pesar de la violencia y la incertidumbre, tú te sostengas en la misericordia del Señor, sabiendo que la tormenta no tiene la última palabra. Pido al Señor que te conceda discernimiento y fortaleza, que la fe inquebrantable se despierte en ti y que el temor no gane espacio en tu mente ni en tu hogar. Yo intercedo para que, aunque el escenario mundial parezca oscurecerse por alianzas y amenazas, tú permanezcas anclado en la verdad, guiando a tus hijos y a los tuyos hacia la luz y edificando muros de oración que sean como una muralla invisible, impenetrable a la confusión y la desesperanza. Recuerda cómo Ezequiel habló del surgimiento de naciones y de tiempos de tribulación. Ezequiel 38. Y ahora te pido que mires esas palabras, no como condena, sino como advertencia y promesa, aun cuando las potencias se agiten y los sistemas se sacudan. El pueblo de Dios nunca queda sin refugio, porque su soberanía permanece intacta y su propósito se cumple a través del dolor. Reflexiono que hoy esas profecías resuenan en el llanto de los niños, en la angustia de las madres, y nos mueven a una compasión más profunda y una vigilancia espiritual renovada. Clamo para que el Espíritu te despierte, que no caigas en la rutina vacía, ni en la distracción de un mundo que olvida a Dios, sino que seas de los que levantan altar en su casa y cubren a los suyos con oración y fe. Pido que seas tú quien reacciona antes que el peligro toque a tu puerta, que no permitas que la confusión ni el miedo dominen tus decisiones, sino que respondas con esperanza firme, sabiendo que la oración mueve el corazón de Dios y trae consuelo aún en la noche más oscura. Que tu voz no se apague, que declares en fe tus anhelos de paz, que escribas y compartas lo que el Espíritu te muestra, porque en ese acto sencillo
también siembras luz en los que se sienten solos, y juntos nos hacemos más fuertes frente a la adversidad. Yo suplico en este tiempo de pruebas que la gracia del Altísimo te proteja de toda intriga y engaño, que seas guardado de toda acechanza, y que la esperanza de restauración florezca incluso entre las ruinas y el llanto. Yo anhelo ver el día en que los muros de división caigan, en que la violencia cese y en que el abrazo de la reconciliación envuelva a los pueblos heridos, porque creo en la promesa de que el dolor no será eterno y que la luz del Mesías traerá nueva vida a las naciones. Por todo esto pido y declaro sobre ti protección, consuelo y una fe renovada, sabiendo que aún en el valle más oscuro, el Dios de la paz te sostiene y te guarda para que nunca pierdas la esperanza. Yo clamo hoy con todo mi ser por tu vida y la vida de los inocentes que sufren el peso y la incertidumbre de la guerra entre Israel e Irán. Te cubro en oración pidiendo que el Altísimo te proteja como escudo impenetrable en medio de las tinieblas que amenazan con envolver el mundo, y que la paz de lo alto descienda sobre cada hogar, especialmente donde los niños, los indefensos y los justos temen por sus vidas. Yo declaro en este instante que tú eres resguardado bajo las alas del Dios viviente, y ningún mal podrá alcanzarte, porque su promesa permanece incluso en medio de alianzas humanas que se levantan y sistemas del mundo que parecen inquebrantables. Cuando las naciones se agitan y los poderes se alinean, tú puedes sentirte pequeño y vulnerable. Pero te recuerdo, no estás solo. No eres invisible ante el Creador que sostiene la historia en su mano. Clamo por tu corazón y por los corazones de aquellos que han perdido la esperanza, porque en medio de la confusión de estos tiempos proféticos, aún hay un susurro de gracia y de restauración que atraviesa las ruinas, un río de vida que busca saciar la sed de los que lloran y de los que han sido arrancados de la seguridad de sus días. Yo pido que aun cuando el temor y la ansiedad quieran tomar control, tú experimentes una paz sobrenatural, esa que no depende de las circunstancias, sino de la presencia que consuela, restaura y renueva. Que el Espíritu de Dios, que prometió derramar gracia y oración sobre Jerusalén y sus moradores, Ezequiel 38, también te cubra ahora mismo, trayendo luz donde todo parece oscuro y esperanza donde otros solo ven desesperanza. Esta palabra profética sigue viva porque, aunque la violencia sacuda la tierra, el Espíritu de gracia está siendo derramado sobre quienes se abren a recibirlo hoy, y tú eres parte de esa promesa si tu corazón permanece sensible. Yo intercedo para que no seas arrastrado por el torbellino de noticias, por el temor que paraliza o la rutina que adormece el espíritu. Que aunque la incertidumbre crezca y el dolor se haga palpable en tantas familias, tú puedas encontrar en Dios tu refugio seguro. Que tu fe sea fortalecida, que tu espíritu sea encendido de nuevo, y que tu boca declare palabras de vida cuando todo a tu alrededor clame muerte o destrucción. Pido por ti, por tus hijos, por tu familia, que la luz de Cristo ilumine sus caminos y los preserve de toda trampa del enemigo. Cuando dudes, cuando sientas que tu alma está fría o cansada, no te avergüences de reconocerlo, porque en la humildad comienza la restauración, y es ahí donde el fuego de Dios puede volver a arder en tu interior. Si tu vida espiritual ha sentido el peso de la rutina, la incredulidad, el dolor de las pérdidas o la presión de este siglo, hoy clamo para que experimentes un despertar profundo. No eres el único que lucha con la duda, la sequedad o el cansancio espiritual. Somos muchos que en este tiempo sentimos el peso de una batalla invisible, y por eso oro para que el Espíritu Santo visite tu corazón y traiga consuelo, dirección y fortaleza para seguir adelante. Te animo a levantar el nombre de aquellos que amas y están lejos del camino de la fe. No te rindas por ellos. Juntos en esta cadena de oración, el cielo responde porque está escrito:
Aunque cambien los montes y se tambaleen las colinas, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá. Dice el Señor que tiene compasión de ti. Isaías 54:10. Esta promesa nos recuerda que la compasión de Dios es más firme que cualquier amenaza, y que su pacto de paz se extiende sobre ti y los tuyos aún en el ojo de la tormenta. Pido al Señor que frente a los sistemas de control y los cambios vertiginosos de la tecnología no pierdas la capacidad de discernir el bien y el mal, que tengas sabiduría para guiar a los tuyos y enseñarles la verdad con amor, sin temor, arraigándolos en la palabra viva y no en las ideologías pasajeras. Oro por los jóvenes, por los hijos y nietos que están siendo sacudidos por dudas y engaños, para que el Espíritu de verdad los alcance, los despierte y los devuelva a los brazos del Padre. No te canses de orar, no bajes los brazos, porque cada súplica es escuchada y cada lágrima cuenta ante el trono de Dios. Si hoy clamas conmigo, sé que juntos podemos ver milagros, donde parecía no haber salida restauración, donde solo había ruinas, y reconciliación, donde reinó el odio y la división. En este tiempo donde los eventos se aceleran y la profecía se cumple ante nuestros ojos, mi súplica es que seas fortalecido para discernir los tiempos, para permanecer firme cuando llegue la hora de la prueba, y para que aún en medio del caos experimentes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cada palabra que compartas, cada testimonio, cada acto de fe, sea como una antorcha encendida que ilumina la oscuridad y da esperanza a otros que también buscan refugio y sentido. No te desconectes del mover de Dios, porque es ahora cuando más te necesita como intercesor, como luz, como testigo de su poder y de su amor restaurador. Que la promesa de protección y paz te envuelva hoy y siempre, mientras el mundo tiembla y los pueblos claman por un nuevo amanecer.